Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Claudio Muñoz, les doy la bienvenida a mi canal. Vamos a hacer hoy día otra clase de nuestro curso de entintado. Hoy vamos a hablar sobre el uso y cuidado del pincel. Vamos a enseñar un montón de trucos y un montón de cosas sobre cómo trabajar con pincel, sobre todo si es que están recién empezando, porque mucha gente que ha visto mis otros videos me dice que sí, claro, que yo explico cómo entintar y se ve muy facilito, pero cuando agarran el pincel ellos van a hacer una línea y no queda lisa, y no queda limpia, y queda la pura embarrada. Y claro, eso pasa porque yo llevo 10, 15 años trabajando con pincel, entonces uno desarrolla una cierta habilidad motriz, pero tiene que ver con los años de práctica nada más. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es explicar cómo funciona el pincel, cómo cuidarlo, cómo limpiarlo. Voy a enseñar algunos ejercicios por si nunca han trabajado con pincel, para que empiecen a trabajar con pincel, cómo elegir un buen pincel a la hora de comprarlo, etcétera. Ustedes saben que yo en general recomiendo pinceles baratos, así que no es una inversión muy cara si quieren probar, ir a comprar un pincel y ver si es que les gusta, hacer los ejercicios que vamos a recomendar acá. Y si no les gusta, si no es lo suyo, no van a perder mucha plata porque, como digo siempre, yo recomiendo pinceles muy baratos de usar. Pero probablemente la marca que uso yo, que es Artel, si usted está viendo este video desde fuera de Chile, es probable que esta marca no exista por allá, porque creo mucho que es una marca chilena. Pero me imagino que hay alguna marca similar, entonces vamos a enseñar la forma de poder elegir un pincel para saber si es que le sirve o no le sirve. Y vamos a hacer ejercicios y vamos a terminar entintando un dibujo que tengo hecho a lápiz acá, que es este. Vamos a explicar cómo entintar este dibujo. Tengo otro que es como un boceto. Después vamos a llegar ahí, van a entender por qué. Vamos a empezar como siempre poniendo tinta en el pocillo. Yo uso esta tinta, Speedball Super Black. Eh, no me pagan, la uso porque me gusta y la recomiendo porque me gusta, me parece una muy buena tinta. Y vamos a empezar explicando algunas cosas, porque para mí es fundamental el tema del pincel, usar estos pocillos chiquititos. Entonces vamos a empezar explicando esto de inmediato. Así vamos por parte y no nos perdemos. Hice un primer video donde hablaba sobre materiales, y ahí reflexionaba mucho sobre distintos tipos de tinta, distintos tipos de pinceles, de plumilla, de rapidógrafo, etcétera. Entonces, este no va a ser un capítulo tanto de materiales, sino que va a ser de pincel, enfocado específicamente al pincel. Si quieren ver el primer episodio donde hablaba de materiales, te lo voy a dejar acá, ¿sí? En la tarjeta. Y acá vamos a hablar de pincel. Pero fundamental para el pincel, la tinta y en este caso el pocillo. Vamos a empezar hablando del pocillo. Yo compro la tinta en estos frascos grandotes que son como de medio litro. Pero también venden las tintas así. Casi todas las marcas de tinta tienen esta versión que es muy chiquitita, tiene 5 ml, una cosa así, 6 ml. Y la tapita de estos frasquitos. Y va a caer mucha costra al suelo. A ver, no cayó nada. Genial. La tapita de estos fresquitos es lo que yo uso como pocillo, ¿sí? Bueno, este que tengo acá es negro porque es de otra marca, este es blanco, pero en fin, he probado un montón de marcas, entonces tengo un montón de estas tapitas. ¿Qué recomiendo yo? Tener varias tapitas, unas 4 o 5. Entonces cuando la tapita se seca, lo llenamos con tinta para trabajar, ¿verdad? Y cuando terminamos de trabajar, la tinta que sobra la devolvemos al frasco, y la que queda aquí hace como una cáscara y hace que cuando esa tinta se seca genera problemas porque se descascara y es una costra dura. Entonces si volvemos a echarle tinta con este y volvemos a trabajar, al momento de estar trabajando con el pincel puede agarrar una de esas costras y al aplicarlo en la hoja queda la embarrada, queda muy mal. Entonces es importante que cuando trabajen estos pocillitos estén limpios. ¿Qué recomiendo yo? Lo ideal sería que cuando terminan de trabajar y devuelven la tinta que les sobra al frasco grande, laven este pocillo. ¿Qué pasa? Que en la vida real eso no va a pasar nunca. Yo no lo he lavado nunca en los 15 años de dibujante profesional que llevo, y en los otros 10 años que estuve intentando ser dibujante profesional, llevo como 20 o 25 años entintando y usando pocillo, y nunca he lavado el pocillo después de trabajar. Nunca. Entonces, ¿qué hago yo? Que es lo que yo creo que le va a pasar a usted también, que se va a levantar en la mañana y va a encontrar su pocillo reseco del día anterior porque se le olvidó. Lo que hago yo es que en un frasco, como este, por ejemplo, con agua,
siempre echo a remojar 2 o 3 pocillos que tienen tinta seca. Tengo varios pocillos, 4, 5, qué sé yo. Entonces echo a remojar 2 o 3 y los dejo remojar un día. Y al otro día ya se pueden limpiar más fácilmente con esa tinta resecas, para haber estado en remojo, qué sé yo. Siempre hay que usar alguna herramienta para raspar aquí adentro, porque por mucho que la tinta haya estado en remojo, las tintas, sobre todo las de origen acrílico, se pegan acá y hacen una cáscara horrible. Entonces hay que raspar esto. Yo lo que hago es, con un pincel viejo, le corto un pedazo y como que le saco punta aquí con el cuchillo, con estos cuchillos. A estos cuchillos acá en Chile les decimos tip top, o acá en el sur de Chile les decimos tip top. Así que si en algún momento hablo del tip top y usted no sabe de qué estoy hablando, me refiero a estos cuchillos cartoneros que venden en todo el mundo. Entonces le saco punta o algo así, y ya esta herramienta, que es un pincel viejo reciclado, sirve para raspar aquí las vueltitas del pocillo y qué sé yo, para que esto esté limpio cuando usted lo empiece a usar. Entonces, la idea es que siempre tenga un par de tapitas en remojo en estos frascos y el otro par va a estar ahí reseca del día anterior. Entonces usted, cuando empieza a trabajar, si no tiene ningún pocillo limpio, va a su frasco, echa todos los pocillos sucios ahí, saca los que estaban en remojo, los limpia y ya puede trabajar. Es una solución práctica y fácil, porque como le digo, lo ideal sería que lavara el pocillo después de usarlo, pero lo más probable es que eso no pase nunca. Uno siempre termina de trabajar tarde y cansado, así que lo que menos quiere es ponerse a lavar materiales. En fin, eso con el pocillo. Así de explícita va a ser esta clase. Vamos a hablar de pocillo, de pinceles, de tinta, de todo. Bueno, tengo entonces el frasco grande de tinta. Trae estos como dosificadores, una tapita con un. Aquí en Chile le decimos piturro o pituto, no sé cómo se llamará en realidad ese dosificador, pero sirve para dosificar la tinta. Vamos a echar tinta en nuestro pocillo. Esto hay veces que chorrea, hay veces que gotea o que salpica. Mira, acá me salpicó en la mano. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí se alcanza. Siempre hay que tener a mano papel absorbente o papel higiénico, cualquier cosa. Toalla de cocina. Con eso limpiamos la hoja. Esta hoja se manchó, así que la vamos a dar vuelta. La vamos a usar por el otro lado. Ya que tenemos nuestro pocillo con tinta, es importante asegurarse que no tenga tinta por debajo, porque si tiene tinta por debajo, cuando lo pongamos sobre la hoja va a manchar. ¿Bien? Si ustedes son muy nuevitos, es primera vez que están trabajando con pinceles y con tinta, es muy probable que aquí ensucien todo, entonces yo les recomendaría usar un papel auxiliar. Déjenme buscar algún papel auxiliar. Que es cualquier hoja, una hoja de carta, y poner debajo del pocillo. Entonces eso ya lo salva. Si empiezan a manchar y a ensuciar, se va a manchar el papel auxiliar y no la hoja en la que están trabajando. Ok, seguimos con los pinceles. Todavía ni siquiera untamos el pincel en tinta para poder escribir el nombre de la clase. Mira qué instructiva que está esta clase, por Dios. Ya hablamos del pocillo y de la tinta. Los pinceles, yo recomiendo comprar pinceles baratos. Les recuerdo que hice una primera clase donde hablé de materiales. Ahí usted puede ver un montón de reflexiones que hago yo sobre los materiales. Aquí vamos a enseñar a usar el pincel. Vamos por parte. Los pinceles tienen esta como tapa, ¿sí? Que es súper importante. Cuando uno los compra, traen ese tubito de plástico que es para proteger el pelo del pincel. Y esto tiene una característica muy particular y es que se pierden. Crean patitas y cuando uno los deja al lado del tablero para trabajar, salen caminando y se pierden. Y desaparecen. Y nunca más uno los vuelve a ver. Y el pincel se queda así. Para eso hay una solución súper práctica. Bueno, lo ideal sería cuidarlo, pero ahora un truco que uso yo para cuidarlo es usar estas tapitas de Crispo, que son las mismas que uso para untar tinta. Por ejemplo, acá tengo una toda sucia con tinta. ¿Ya? Entonces lo que hago es dejar la tapita siempre ahí. Siempre ahí. Y eso está al lado. Y cuando lo termino de usar, siempre la tapita está ahí. Porque si uno lo deja en la mesa, de verdad cría patita y sale caminando. Entonces, lo importante es saber dónde uno lo guarda. Si usted tiene un cajón especial para guardar la tapita del pincel, tampoco sé cómo se llama esto, yo le digo tapita del pincel. Eso va a funcionar bien porque aquí queda encerrado y no puede rodar ni arrancarse. Bien, esa es una. Pero la verdad es que se le va a perder igual. Entonces, por mucho que usted se esfuerce, esa tapita de pincel se le va a perder. Y entonces le voy a explicar un truco
que a mí me lo enseñaron los antiguos maestros del pincel. Ah, mentira, se me ocurre a mí. Pero es bastante simple, se le ocurre a cualquiera. Con una bombilla, un popote, creo que le dicen en otros países. Bien, aquí en Chile le decimos bombilla o pajita. Y cortamos un pedazo. Y ¡tarán! Se acabó el problema. Tenemos una tapita nueva. ¿Eh? Siempre hay que hacerlas un poco más largas. Bueno, va a depender del ancho del pincel. Porque las bombillas son muy gordas. Entonces sirven para estos pinceles que tienen el cuerpo más gordo. Bueno, este pincel tiene el pelo para todos lados. Pero, por ejemplo, para esta bombilla serviría perfecto. ¿Sí? Porque es más gordo. Pero como este es flaquito, la bombilla pasa muy hasta abajo, entonces hay que hacerlas más largas, porque si no el pelo puede quedar hacia afuera. Esta quedó justo, pero la verdad es que ni siquiera lo calculé, debería haberlo medido primero, ¿sí? Bien, pero eso sirve. ¿Sí? Una bombilla, un pedacito de bombilla, cuando se les pierda la tapita del pincel, es súper importante de verdad que mantengan su pincel con tapa, porque el pelo del pincel se daña muy fácilmente. Otra cosa. Antes y después de usar el pincel, bueno, después de lavarlo, cuando ya terminaron de usar el pincel se chupa, ¿sí? Se mete en la boca. Esto no lo van a poder ver, porque tengo solo una cámara y está enfocada en el papel. Pero hay que chupar el pincel, cosa de que la saliva le dé forma a la punta. Entonces cuando empiezan a usar el pincel, el pelo está duro. Entonces hay que mojarlo o chuparlo para ablandar el pelo. Y cuando lo terminan de usar el pincel, cuando ya lo lavaron, no se van a echar el pincel con tinta a la boca. He visto eso cientos de veces en mi alumno. Bueno, nada, cientos de veces no, pero sí docenas de veces. Cuando ya lavaron el pincel, lo vuelven a chupar para que tenga punta y después le metan la tapita y después lo guardan. Otra cosa, el pincel se guarda vertical, en un vasito. Puede ser aquí, ya, en un tazón, en un vasito, así guardan los pinceles. Siempre con el pelo hacia arriba. Y bueno, el potito hacia abajo. El potito. Bueno, en Chile le decimos poto al trasero, a la parte de atrás. ¿Ya? Se me olvida que es una palabra netamente chilena y que fuera de Chile no van a entender qué es lo que es el potito. En este caso, esa punta, la parte de atrás. ¿Sí? Ok. Siempre el pincel se guarda en un tazón de forma vertical. Hay unos pinceles que tienen aquí atrás un ganchito y se guardan colgaditos de un clavo. Entonces el pincel queda colgando y el pelo no toca nada. Esa también es una buena forma de guardar el pincel. Pero cuando los pinceles no tienen ese ganchito, los metemos en un tazón, cosa de que el pelo quede en el aire y no esté chocando con nada. Incluso teniendo la tapita, hay que cuidar los pinceles. Esta es una clase de uso y cuidado del pincel, así que voy a enseñar toda esa clase de cosas. Ahora por fin vamos a hundir el pincel después de más de 10 minutos de video. Vamos a hundir el pincel en la tinta y vamos a empezar a trabajar. ¿Qué dije? Primero se chupa el pincel. ¿Bien? Para hundir el pincel en la tinta yo uso estos pocillos pequeñitos. Creo que vamos a hacer un zoom aquí. Ahí está. Porque para mí es fundamental saber cuánto se hunde el pincel. ¿Sí? ¿Cuánto se hunde en la tinta? Yo he visto gente que usa unos tinteros así como este y meten el pincel así y no saben hasta dónde llega la tinta. Incluso sale el pincel empapado con tinta hasta acá. Y a mí eso me parece aberrante. Nah, no es cierto, cada cual hace lo que quiere. Pero para mí es fundamental saber cuánto se empapa la punta del pincel. Y yo recomiendo que en general, va a depender de lo que estemos haciendo, y ahí voy a hacer la excepción o la mención cuando corresponda, pero recomiendo que en general la punta del pincel se hunda hasta la mitad, más o menos, hasta la mitad. De ahí hacia allá, pasadito de la mitad para arriba, no a la mitad, un poquito para acá, hasta ahí se hunda con tinta, de hacia arriba no. ¿Por qué? Porque eso nos permite un mayor dominio de lo que vamos a hacer con el pincel. Si el pincel está demasiado empapado de tinta, tiende a quedar la línea demasiado gruesa o quedan manchones, algunos pinceles que gotean, etc. Vamos a llegar a ese punto en algún momento, pero por ahora entiendan que, o para mí es importante que ustedes entiendan que el pincel no hay que sumergirlo entero ni pasar de largo para acá, no. Hasta ahí nomás. Depende de lo que quieran hacer, pero hasta ahí, hasta aquí, hasta ahí, etc. Bien, cuando es la primera vez del día que usamos el pincel,
lo sumergimos varias veces en tinta, completo, ¿ah? Aquí estoy explicando que hasta la mitad, pero ahora lo sumerjo completo. ¿eh? Lo sumergimos y le sacamos la tinta. Esto es como para que el pincel se empape. Entonces, lo sumergimos en la tinta completo, todo el pelo, y raspamos la tinta con el borde del pocillo. ¿Ya? Raspamos la tinta, cosa que el pincel absorba tinta y la pierda, se la sacamos con el borde del pocillo. Hacemos eso varias veces para que el pincel se empape de tinta. Y de nuevo, la primera vez que rayamos, que usamos el pincel, lo voy a hacer aquí al ladito porque estamos con zoom, lo hacemos en la hoja auxiliar porque esta línea no va a ser buena. ¿Ya? Tratamos de como de gastarle la tinta que acabamos de ponerle al pincel, de sacársela. Necesitamos hacer eso varias veces antes de empezar a trabajar. Es una especie de calentamiento previo para la punta del pincel. ¿Ya? Y una vez que eso ya está funcionando, nos preocupamos de rayar en serio. Y ahora sí, untamos el pincel hasta la mitad. No sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, la verdad es que no se ve mucho, pero ahora sí estoy untando el pincel hasta la mitad del pelo nomás. Y quiero que se empape con tinta porque vamos a ponerle título a la clase de hoy. Uy, no pillo. Estas son las cosas del Zoom. Le vamos a poner título a la clase de hoy, que es uso y esperamos un poquito, me estoy acomodando aquí con el zoom. Quiero que se vea este pocillo. Ay. Uso y cuidado del pincel. ¿Sí? Esa es la clase de hoy. Entonces, yo sé que si usted agarra un pincel y se pone a escribir, es muy probable que lo que salga aquí sea un manchón negro. Sé que es la primera vez que usa un pincel. Entonces, por eso hoy día vamos a hacer una clase para explicar cómo aprender a usar el pincel. Vamos a hacer ejercicio de dominio, de motricidad, etcétera. Por ahora es necesario que entienda cómo se sumerge el pincel en la tinta y esa clase de cosas, ¿bien? Hasta la mitad, siempre hasta la mitad, no el pincel completo, hasta la mitad del pelo, hasta ahí, ¿sí? Un poquito más arriba de la mitad, no demasiado. Y lo raspamos al costado del pocillo para sacarle tinta. Entonces hundimos para poner tinta, sacamos tinta raspando el pocillo. Y si tiene todavía mucha tinta, en el papel auxiliar le raspamos un poco de tinta y después trabajamos. Después, una vez que le sacamos el excedente de tinta, podemos subrayar aquí. Y la línea queda como queremos que quede. Bien, vamos a enseñar a lavar el pincel ahora. Voy a sacar el zoom de acá. Vamos a enseñar a lavar el pincel ahora. Frasco de agua, o en realidad un frasco de vidrio con agua. Puede ser un frasco de plástico también. A mí en general prefiero las cosas de vidrio antes que las de plástico, pero no vamos a entrar en esa materia porque acá estamos enseñando a dibujar y qué sé yo. No a reciclar ni a salvar el planeta. Y el pincel se hunde en el agua y se raspa contra el fondo, no demasiado fuerte. Más o menos lo que tienen que pensar es que es como que están pintando el fondo del vaso, es como esa misma presión. Imagínense que este papel es el fondo del vaso, hago eso mismo aquí, ¿ya? Con agua, varias veces. Esto debería estar limpio ya. La idea es que esta agua está bastante sucia, la idea es hacerlo con agua limpia, pero no dura nada limpia. La primera vez que hacen que lo sumergen con tinta, ya está, esa tinta ensucia todo el agua. Entonces se pueden tener dos vasos, uno para lavar el pincel de tinta y cuando ya está limpio lo enjuagan en el siguiente vaso y así se recontraseguran que está súper limpio el pincel. ¿Qué pasa? Que la tinta china es bastante asesina con el pelo del pincel y lo va matando. Y hay gente que recomienda usar pinceles muy caros, entonces extreman los cuidados lo que más pueden. En mi caso, yo recomiendo usar pinceles baratos como este, que me costó $2. Eh, sí, por ahí menos, incluso $1.50. Entonces, que el pincel se dañe un poquito realmente no me preocupa tanto porque voy a la librería y compro una caja con 10 pinceles. O sea, en realidad no los venden en caja, pero compro 10 pinceles, o 12 o 20, lo que sea. Y tengo pinceles para un par de años.
Cuando un pincel se daña, voy, lo cambio y uso otro. Y ya, total, valen $2, ¿cachai? Pero hay pinceles que son muy, muy, muy caros. Hay gente que usa pinceles de acuarela para la tinta china y las acuarelas no dañan el pelo del pincel y la tinta china sí. Entonces, un pincel de acuarela de muy alta calidad, como por ejemplo un pincel de pelo de ardilla azul, vale $200, más o menos. Sí, hay veces que vale mucho más, $250. Un pincel. Son pinceles muy buenos y están pensados para pintar con acuarela. Pero si usted los usa con tinta china, la tinta china le va a matar el pelo, lo va a estropear. Entonces yo recomiendo no usar pinceles caros con tinta china. Recomiendo no usar pinceles caros nunca, pero si usted quiere usar pincel caro con acuarela porque siente que el pincel caro lo hace dibujar mejor, cosa que a mí me parece que es un error, usted está en todo su derecho. Pero para tinta china, no. Ahí sí que no, porque la tinta china mata el pincel. Entonces usted va a gastar un montón de plata en comprar un pincel que vale un montón de plata y lo va a destruir. Entonces, vamos con calma, vamos tranquilos. Sobre todo si está aprendiendo. Yo me imagino que si está viendo este video es porque usted está aprendiendo a usar pinceles y entonces tener un pincel de $250 de pelo de ardilla azul no tiene sentido. Pueden ocupar pinceles sintéticos, que son los que yo uso. Además, bueno, si hay gente que es animalista y qué sé yo, los pinceles sintéticos no maltratan animales. Bueno, en realidad los animales no se maltratan, pero en fin, para hacer pinceles, ¿no? Como las ovejas, estamos entrando en un terreno en el que realmente no tiene mucho sentido hablar. El punto es que usen pinceles baratos para trabajar con tinta china porque la tinta china daña el pelo de los pinceles, entonces el pincel, por mucho que ustedes lo cuiden, igual va a durar 2 o 3 meses. El chiste o la idea es que con todos estos cuidados que yo les estoy enseñando, el pincel les dure 2 o 3 meses y no les dure 3 días, porque también he visto gente agarrar un pincel, ponerse a trabajar y al otro día el pincel ya no sirve. ¿Por qué? Porque trabajan así como los niños chicos, aplastando el pincel contra la hoja y lo destruyen, y lo destruyen. Entonces aquí vamos a enseñar todos estos cuidados que son importantes, pero hay que ser realista con la vida útil del pincel. El pincel, si dura 2 o 3 meses, ya está recontrapagado, recontrapagado. También he visto gente que dice que el pincel le dura una página o una ilustración. Y yo creo que ahí hay un tema con el cuidado del pincel. O sea, si el pincel está durando una página o una ilustración es porque lo están maltratando demasiado. Y ahí yo voy a enseñar un truco, que es que uso varios pinceles. De hecho, vamos a empezar a hablar de inmediato de eso. Yo uso varios pinceles para trabajar y vamos a repasarlos todos, porque no todos tienen el mismo uso. Este pincel, el que más cuido y con el que he estado trabajando hasta ahora, es el que yo llamo pincel de precisión. Es un pincel que lo compro y estando nuevo empiezo a trabajar con él de inmediato. Dura 2 o 3 meses y después lo tengo que cambiar. Pero una vez que el pincel está gastado, después de esos 2 o 3 meses, se convierte en un pincel que yo llamo sucio, que es este, que es exactamente el mismo pincel. Le pongo, este es otro truco, tengo varios pinceles aquí, vamos a hablar de ellos de uno por uno. Aquí están mis pinceles, vamos a hablar de ellos de uno por uno y qué es lo que hacen. Y para diferenciarlos yo les pongo un masking aquí, un masking tape, no sé cómo se llama esto en su país, es el papel adhesivo. Y escribo para qué uso este pincel. ¿Sí? Este pincel lo uso como sucio o como... la técnica se llama pincel seco, pero yo también hago pincel seco con este pincel, con el de precisión. Entonces, este es como una cosa especial y aparte. Déjenme ver si es que tengo alguna ilustración acá hecha con esa técnica. Pues lo voy a explicar enseguida, voy a explicar cómo se hace, pero quiero tener un ejemplo. Bien, acá tengo un par de ilustraciones hechas con pincel seco. Bueno, obviamente intercalando el pincel de precisión con el pincel seco. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Y el tema es que yo, primero con el pincel de precisión, dibujo, hago la línea, el bloque de negro, etcétera. Y este efecto de aquí lo hago con el pincel seco. Todos esos efectos como de iluminación o de medio tono o gris lo hago con el pincel seco, que es este otro pincel que está acá, que es el que yo llamo sucio. Usted le puede decir como usted quiera, le puede
decir pincel Pepito si quiere, pero en fin, todos esos efectos los hago hoy. Vamos a explicar enseguida cómo se hace. Bueno, acá hay otro. Porque acá se puede malentender este dibujo como que es efecto para hacer armaduras y no, se puede usar también con la piel. Aquí hay otro, se fijan, este personaje tiene los músculos, donde hay sombra en realidad, es el medio tono. Lo que hago con el pincel seco, con el pincel sucio, es el medio tono, el gris. Ya que no es gris, es negro raspado, pero funciona mucho, ¿sí? Ahí limpié algunas cosas con blanco encima porque era demasiado gris. Pero todo esto está hecho con el pincel sucio. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí de cómo funciona. Y estoy viendo que esta va a ser una clase bastante larga. Estoy viendo que va a ser una clase bastante larga. ¿Qué pasó? Se desenfocó. Foqueteé. Ahí se enfocó. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es que voy a dibujar un algo, qué sé yo. ¿Qué puede ser? Una esfera. Una esfera, dibujar a una persona, está dibujando esfera. Siempre los dibujantes para explicar cosas dibujan esfera y cubo y yo mismo. Vamos a dibujar a una persona. Entonces, bien, voy a dibujar un brazo. Vamos a hacer aquí los músculos del brazo. Mientras tanto, les cuento. Primero, antes de contarles nada, les voy a pedir disculpas porque estuve casi un mes sin subir ni un video. Y eso obedece al hecho de que he tenido mucho trabajo nada más. He tenido muchas ganas de subir videos, pero la verdad es que no había tenido tiempo de hacer los videos. Hay que hacerlo, hay que preparar los videos, hay que hacer una pauta, hay que grabar el video. Después, bueno, yo no edito demasiado, pero siempre hay que comprimirlo, los videos quedan súper pesados, etc. Todo eso toma tiempo. Y de verdad no había tenido tiempo, así que pido disculpas por eso. Pero ya estoy de vuelta. Voy a tratar de subir videos lo más seguido que pueda, que espero que sea una vez a la semana. Si la cosa va bien, no va a volver a pasar. Vamos a hacer aquí un cinturón o algo así. Y ahora sí, bueno, como estoy dibujando un señor musculoso aquí, les cuento que estoy armando el curso de anatomía, que no es el mismo curso de figura humana en el que estamos, que ya he subido varias clases. Esto es otra cosa, es anatomía, solo para aprender cómo se dibujan los músculos, dónde va cada músculo, cómo conecta un músculo con un hueso, cómo se mueve el músculo cuando se mueve la extremidad a la que pertenece, etc. Estoy haciendo ese curso. De hecho, en cuanto termine de grabar esta clase, me voy a poner a grabar un par de clases de eso. Las voy a subir muy pronto. Así que si alguien quiere aprender anatomía de verdad, esto es para dibujantes que van en serio, ¿no? Porque toma mucho tiempo aprenderlo y es como medio aburrido, como son como las matemáticas del dibujo. Entonces, es para gente que de verdad quiere aprender a dibujar bien, y no solo para divertirse y jugar con los amigos a decir que son dibujantes. Entonces, si alguien está en ese predicamento, que quiere aprender a dibujar bien, que quiere profesionalizar su trabajo, etcétera, el curso de anatomía le viene como anillo al dedo. Y ya está casi, tengo todo el temario armado y tengo hecha la pauta de todo el curso. Entonces me falta solamente ponerme a grabar los videos, y hoy mismo voy a grabar un par, son 8. Van a ser 8 videos, y los voy a subir al canal de YouTube gratuito, completamente gratis, como todos los cursos que he hecho hasta ahora. Bien, vamos a hacer un pequeño zoom aquí, porque ya hice todo lo que hago con el pincel de precisión. Por cierto, quiero explicar algo antes de seguir adelante. Yo me puse a dibujar aquí con el pincel con tinta. Esto no es necesario para entintar. Ustedes pueden entintar un dibujo hecho a lápiz previamente, como este. Ya es lo ideal. Primero hagan el dibujo a lápiz y después lo entintan. Yo puedo hacer esto porque llevo muchos años haciendo esto. He dibujado a un señor musculoso 1500 veces, entonces ya medio como que me lo sé de memoria. Todas estas técnicas se pueden usar habiendo dibujado a lápiz antes, ¿sí? No hay problema. Lo que quiero explicar ahora es la diferencia entre el pincel de precisión y el pincel suyo. Ok, acabo de hacer acá todo lo que necesitaba hacer con el pincel de precisión. Hice la línea, hice algunos pequeños bloques de negro, etc.
Ahora lavo el pincel, esto es súper importante. Después de usar el pincel, lavo el pincel. Y yo había explicado que con un poco de papel absorbente no hace falta secar el pincel, lo dejan ahí encima, ¿no? Cuando están trabajando a velocidad y necesitan cambiar de pincel rápidamente, no hace falta que laven, sequen y le pongan tapa y lo guarden, ¿no? Lo lavan en el frasco, acá rapidito, y después al papel absorbente y ya se acabó el problema. Toman el otro pincel y se ponen a trabajar con el otro pincel. Ok. Entonces, para esto es fundamental el papel auxiliar, porque acá el pincel tiene que tener poca tinta. Entonces lo que hacemos es, lo voy a poner acá el pocillo, es untar el pincel en el pocillo. Acuérdense que nunca se tiene que pasar la tinta hasta la parte metálica del pincel. Siempre es la punta que tiene pelo solamente lo que se sumerge. Por favor, no quiero ver a nadie con esta cuestión llena de tinta para acá. Se ve horrible y además eso chorrea y gotea y qué sé yo. Una vez que el pincel tiene tinta, lo gastamos. Este pelo del pincel realmente hay que tratarlo mal, ¿no? Hay que aplastarlo y hacer esa clase de cosas. Este pincel no es feliz si uno lo trata bien. Hay que pegarle. Le echamos tinta y lo gastamos. Una vez que está gastado, que tiene poca tinta, estamos buscando ese efecto, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando. Que raye así, no así, así. Y cuando ya está gastado y raya así, lo usamos para el medio tono. Acuérdense que hablamos de cómo funcionaba una esfera, etcétera, en nuestra clase de tintas aguadas, creo que fue, o en la de achurado. Te voy a dejar esas clases aquí en la tarjeta por si las quieres revisar, pero en general hablamos de iluminación de un modo muy somero, muy por encima. Vamos a hablar de iluminación mucho más a profundidad cuando hagamos nuestro curso de iluminación, que viene muy pronto. Viene muy pronto, de hecho también estoy trabajando en ese curso. Todavía no he grabado videos, pero sí estoy trabajando en él. Y a grosso modo, para que esto se entienda, si la luz viene desde acá, vamos a tener un medio tono al lado contrario aquí de cada músculo, porque cada músculo es tratado como una esfera, y vamos a tener una zona muy oscura y una zona de contraluz. Entonces lo que hacemos es, bueno, se secó, mientras estaba explicando, se secó la tinta en el pincel, que en este pincel no pasa nada porque es un pincel que tratamos mal. En el pincel de precisión, en este otro, ojalá que nunca se seque la tinta en el pelo porque lo dañamos. Entonces aquí hacemos esto. Y vamos ensuciando con este gris, o este tono gris, la figura. Lo que estamos haciendo es usar una pequeña escala de grises aquí. Bien, esto no es tan fácil de dominar como parece. Si la primera vez que lo hacen no les resulta, no pasa nada, no pierdan la fe, sigan practicando. De a poquito ustedes van a ir entendiendo que cuando rayan con la punta del pincel, el tono queda de una forma, y cuando rayan con la parte de atrás, cuando lo aplastan para que sea la parte de atrás del pincel la que raya, el tono queda de otra forma. Entonces depende de lo que quieran hacer. Tienen que ver qué tipo de sucio o qué tipo de gris quieren usar. Y además hay que calcular la cantidad de tinta que tiene el pincel, y eso la verdad es que cuesta bastante, no es tan fácil. Bien, ahí está nuestra figura de ejemplo. Espero que se vea bien, que se entienda. Eso es lo que hacemos con el pincel sucio. Yo tenía un par de ejemplos acá. Este es un dibujo terminado. Tiene cosas hechas con el pincel de precisión, como el pelo, como la línea, la cara, etcétera. Los arbolitos están hechos con otro pincel que vamos a ver después. Y por ejemplo, el efecto de acero de la espada está hecho con este pincel sucio, y las sombras de casi todo el cuerpo. Y la barba también está hecha con este pincel sucio, se hace exactamente igual. Vamos a hacer aquí algunos pelitos para que ustedes vean cómo se hace esto. Básicamente es pinchando así. Acá en Chile le decimos ponceado. No sé por qué. Pero cuando uno pinta así como pinchando con la punta del pincel, le decimos que eso es ponceadito. Entonces se hace así,
así, eso es para hacer la barba de un personaje, o el pelo también, pero es como, se puede hacer una barba de 2 o 3 días, qué sé yo. Nada, un poco más. Esta que estoy haciendo ahora es una barba, una señora barba. Yo debería haber dibujado aquí primero antes de ponerme a hacer la barba, pero en fin. Pero el tema es eso, que para hacer una barbita o un efecto de pelo, se hace con el pincel ponceado. Mira, ahora voy a usar el pincel de precisión. Voy a usar el pincel de precisión para dibujar aquí y que esto tenga sentido, porque si no, voy a dibujar una boca y una nariz. Vamos a hacer los ojos también. Bien, insisto que debería haberlo hecho al revés, ¿eh? Primero haber dibujado y después haber hecho el efecto con el pincel ponceado, pero soy un desastre. Bien, ahí tenemos dos usos para el pincel sucio. Hacemos una textura como de barba y el pincel seco para hacer la iluminación o la sombra en esta figura. Vamos a llegar al pincel de precisión, este lo vamos a ver al final porque es el más difícil, estos otros son bastante más fáciles de explicar y bastante más fáciles de dominar. El pincel más difícil de dominar es el pincel de precisión, así que no se sientan mal si no les sale a la primera o qué sé yo. Hay que hacer ejercicio, hay que practicar, etcétera. Con estos otros pinceles, con el pincel sucio, etcétera, se pueden poner a dibujar nomás y si no les resulta el primer dibujo lo intentan el segundo, el tercero. Cuando hayan hecho 10 les va a resultar sí o sí. El pincel de precisión cuesta un poco más, cuesta tal vez un par de años de usar el pincel varias veces a la semana, 2, 3 veces a la semana, de intentar con el pincel. Ahora si ustedes llevan hartos años dibujando, perdón, y nunca han usado pincel, pero han dibujado durante hartos años, es probable que se les haga más fácil porque ya tienen una habilidad motriz en la mano. Pero si no han dibujado nunca y están empezando y de inmediato empiezan con el pincel, yo le aconsejo armarse de paciencia porque es una cosa que va a tomar tiempo y hay que hacer ejercicio. Además de dibujar, hay que hacer ejercicios que vamos a enseñar acá, pero hay que hacerlos. No se adquiere una habilidad motriz de manera automática y no por comprar un pincel uno ya sabe usarlo. Hay que aprender a usarlo. Toma tiempo. Bien, ahora vamos a seguir hablando de los otros pinceles que tengo aquí, que son otros 4 pinceles de los que vamos a hablar. Eh, con este vamos a trabajar harto rato. Esto la verdad es que no mucho, pero vamos a hablar de estos pinceles ahora de inmediato. Pero antes les quiero contar que tengo una cuenta en Ko-fi, ko-fi.com/ Claudio Munoz Artist. Me pueden invitar a un café ahí, que es una forma simbólica de decir que me hacen un donativo de $3. Te voy a dejar el enlace aquí abajo en la caja de información del video y también en el comentario fijado. Así que si te gusta lo que hago, te gustan mis videos, te gustan mis cursos, mis podcasts, etcétera, y me quieres dar una mano, este es un excelente lugar para invitarme a un café o que es una forma de decir, en realidad lo que hace un donativo de $3 y me ayuda a mí a seguir haciendo cursos gratuitos como este. Y nada, bueno, yo te lo agradeceré mucho. Entonces vamos a ver los otros pinceles. Eh, bien, el principal pincel que yo más uso, después de obviamente del pincel de precisión, es este, al que yo llamo el pincel mutilado, que es el pincel que uso precisamente para hacer esos arbolitos, por ejemplo. La verdad es que es un pincel que tiene muchísimos usos. Ya estuvimos hablando un poquito de él en esa primera clase de pinceles. Así que hoy día vamos a reforzar o tal vez repitamos algunas cosas, porque la verdad es que no me acuerdo mucho de clase, le hice como 6 meses. Pero voy a hablar sobre las distintas formas de usar este pincel. Es un pincel cualquiera, número 4, 5, una cosa así, o número 6, que está muy maltratado, al que ya usé mucho. Y si al pincel sucio lo tratábamos mal, a este lo tratamos peor. Entonces es fundamental el papel auxiliar, porque este pincel no se puede usar así tal cual. Si lo sumergimos en tinta, va a rayar así, mira. Aquí.
Ya, eso tiene un cierto encanto cuando queremos hacer algunos efectos, algunas cosas, pero en general lo que hay que hacer es gastarle la tinta y además absorbe mucha tinta, entonces hay que gastarle la tinta y esperar a que trabaje más o menos así. Vamos a hacer un zoom. Eso es lo que estamos buscando con este pincel. Una vez que el pincel está trabajando así, lo untamos, pero muy, muy, muy solo la puntita del pincel, menos de la mitad. Y entonces logramos este efecto así. Y ya con esos dos efectos podemos hacer muchas, muchas cosas. Porque si aplastamos el pincel y trabajamos el pincel así medio de lado, pues no tiene tinte. Pasa que me pongo a hablar aquí con ustedes y se le seca la tinta al pincel. Vamos a gastarle un poquito. Ahora sí. Ahí sí. Si aplastamos el pincel, tiene demasiada tinta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Cosas del zoom. Ahora sí. Podemos generar esos efectos así. Si rayamos con la punta del pincel, podemos generar esos efectos así. Si machacamos el pincel contra la hoja y tiene harta tinta, vamos a gastarlo, vamos a gastarlo. De hecho, voy a empezar a dibujar los efectos que sí quiero lograr acá en el papel final. Voy a sacar un poco el zoom, porque esto me está volviendo loco. Voy a buscar otro papel auxiliar, porque ese ya se gastó. Ahí sí. Entonces, gastamos el pincel. Primer efecto que se puede lograr con el pincel mutilado es ese. Esto puede servir para montones de cosas. Podemos hacer arbolitos, podemos hacer nubes, cielo, el pelo de un animal, una capa de piel de un personaje. Puede ser, imagínense, vamos a hacer al tiro. Vamos a ir haciendo ejemplos prácticos al tiro. Total, tenemos tiempo. Con esto hacemos una capa de piel de un guerrero. Claro, ¿qué pasa? Que siempre esto se usa para generar un efecto. El dibujo real hay que hacerlo con el pincel de precisión. Entonces vamos a hacer aquí la cabeza del guerrero, porque está como de espalda, para que se entienda bien qué es lo que estamos haciendo. Le vamos a hacer un casco con cuerno, porque va a ser un vikingo de esos de las películas de antes, donde los cascos tenían cuerno. Ya podemos hacer, por ejemplo, aquí un brazo que sale de la capa. Va a tener un brazalete, qué sé yo. Y ahí le vamos a hacer que está agarrando o sujetando algo con la mano. El otro brazo va a estar por aquí. ¿Se entiende? Mira lo que hicimos con este pincel mutilado. Hicimos una capa de piel en 3 segundos. Entonces, este pincel es hermoso. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. No es fácil de dominar. Hay que practicar como todo en la vida. Pero vamos a seguir trabajando con el pincel. Vamos a lavar el pincel. Acuérdense, el pincel de precisión hay que lavarlo. Porque si no lo lavamos, se daña. Con el pincel mutilado no pasa nada. Eso es lo bueno. Pincel mutilado, pincel sucio los podemos tratar muy mal y no pasa nada. El pincel de precisión hay que tratarlo bien. Vamos a hacer otro efecto. Con ese mismo efecto se pueden hacer nubes o cielos, qué sé yo, pero no nos vamos a demorar en eso porque vamos a hacer un video específico para enseñar a hacer distintos tipos de cielo con tinta china. Entonces voy a hacer otro tipo de efectos aquí. Lo que quiero es gastar el pincel y untar solamente las puntitas del pincel para lograr ese efecto que había dicho recién, y esto sirve como sucio o como gris o como achurado. Vamos a tratar de hacer un zoom acá. Puedo achurar con este pincel
la verdad es que no es muy preciso para hacer achurados, entonces hay que usarlo cuando uno quiere hacer un achurado bien salvaje o algo por el estilo. Pero es genial porque achuramos en 3 minutos, ¿sí? Con las puntitas del pincel. Otra cosa que se puede hacer con este pincel es, lo untamos con harta tinta, la verdad no se vio, lo untamos con harta tinta y así, bueno, hay que gastarlo un poquito, las primeras no resultan, una vez que ya está gastado, al hacerlo así ponceadito, quedan como hojitas de árbol. Entonces podemos hacer árboles muy, muy, muy rápido, muy rápido. Yo creo que esto ya lo enseñé a hacer en algún momento, en ese primer video en donde hablábamos de materiales, así que no nos vamos a repetir. Si quiere ver cómo hacer un arbolito, vaya para allá. Si quieren ver en profundidad cómo hacer un arbolito y quieren que hagamos un video específico de cómo hacer árboles, así como vamos a hacer uno de cómo hacer cielo, bueno, me dicen y hacemos. Porque de verdad tiene harta tela que cortar también el hacer árboles, no es llegar y hacerlo. Pero con esto podemos hacer la copa de los árboles, el follaje, las hojitas, muy muy rápido con esta técnica. Otra cosa que podemos hacer es que con las puntitas de pelo, cuando tienen tinta y hacen esas líneas múltiples, así como cuando hacíamos achurado, bueno, tiene demasiada tinta. Ahí sí. Cuando podemos trabajar así, esto sirve para dibujar elementos que son irregulares, como por ejemplo las rocas de un acantilado. ¿Se ve? Podemos hacer las rocas y da un efecto muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es que esto va a tener una zona negra después que voy a pintar con el pincel de precisión. Voy a hacer un pastito aquí, podemos hacer pastito aquí. El efecto que estoy tratando de lograr es ese. Porque fíjense que una vez que ya está logrado ese efecto, podemos oscurecer el resto de la roca. Genera una sensación de roca, valga la redundancia, muy, muy interesante. Ahí está. También lo hicimos en 2 minutos. Entonces, este pincel, el pincel mutilado, nos ahorra mucho, mucho trabajo. No es que nos ahorre trabajo, pero nos permite ir muy rápido porque se pueden generar o construir elementos muy, muy variados, muy, muy, muy rápido. Entonces, la verdad es que las aplicaciones que tiene son bastante infinitas. A mí se me ocurren estas 4 o 5 como para explicar acá, pero es más que nada a modo de ejemplo. Insisto en que también se pueden hacer cielos, nubes, olas del mar, textura como para edificios y esa clase de cosas. Y en general cualquier estructura que sea irregular se puede dibujar con esta técnica de la línea múltiple así. Y va a quedar bien. Va a quedar bien. Funciona para los fondos, cuando los fondos están lejos de los personajes que están en primer plano y lo que queremos es hacer un fondo bastante difuso, que de hecho lo vamos a hacer ahora. A ver. Lo vamos a hacer ahora. Vamos a buscar un pedazo de la hoja aquí donde podamos trabajar. A ver. Ahí. Aquí tengo un papel. Aquí tengo un papel auxiliar. Entonces, lo que quiero hacer es hacer esta línea múltiple de la que hablaba recién y dibujar un fondo que esté difuso. Vamos a hacer, por ejemplo, tiene demasiada tinta. Por cierto, lo que estoy haciendo es salpicar el pincel sobre el papel absorbente para quitarle tinta. Entonces, voy a hacer aquí una ciudad de fondo que está muy lejos. Pero lo que quiero es insinuar esa ciudad. Quiero que se vea difusa, por eso usamos este pincel.
Cuando queremos dibujarla de forma concreta, obviamente no vamos a usar este pincel. Ya, entonces esto sería un fondo que está lejos allá, difuso, por la lejanía. Eso nos aporta esta sensación de que lo que está más cerca se ve más nítido y entonces la vista del espectador se va hacia lo que está en primer plano. ¿Ya? En realidad no quería que este personaje estuviera en primer plano con esta ciudad, pero como que coincidió. Este es un bárbaro en primer plano de una ciudad con edificios. Bueno, pueden ser ruinas de edificios y este es un bárbaro del futuro, como de un futuro post-apocalíptico. No lo planeé, ha salido solo. Pero lo que quería explicar era que con este pincel, al tener esa línea múltiple, se pueden dibujar casi cualquier superficie de forma irregular. Y es un pincel muy muy útil de usar. La verdad es que los otros pinceles que tengo acá para explicar son bastante más simples y tienen bastante menos usos. Vamos a pasar por ellos de inmediato. Tengo otros tres. Bueno, este, que es el pincel de paleta muy grande, la verdad es que el uso que tiene es para llenar espacios negros muy grandes y ya no es muy sofisticado. También hay que sumergirlo un poquito, no demasiado porque este pincel sí que absorbe tinta. Y esto nos sirve para llenar espacios negros muy muy grandes. Vamos a ver algún lugar aquí donde podamos usarlo. Por ejemplo, acá. Si yo quiero hacer un fondo negro de este personaje. Bueno, la particularidad que tiene este pincel es que si lo uso de costado hace una línea delgada. Y si lo uso hacia abajo, bueno, no hacia abajo, si lo uso hacia abajo, hace una línea muy gruesa. Entonces nos permite hacer fondos negros muy muy rápido con una cierta precisión. Porque podemos trabajar aquí. Podemos trabajar aquí los bordes con una precisión bastante interesante. Y luego rellenar los espacios muy, muy, muy rápido. Entonces este es un pincel que la verdad es que se usa poco, se usa solo cuando hace falta, pero es un pincel muy útil, porque cuando hace falta de verdad va muy rápido. ¿Qué es lo que queremos hacer? Justo lo que queremos hacer es ir rápido. Entonces vamos a hacer aquí, vamos a repetir lo que hicimos en el lado contrario. También se pueden generar ciertos efectos cuando el pincel se queda sin tinta. Vamos a ver si podemos hacer un par. Como ese. Que ya no se está viendo. Vamos a hacer hacia abajo. Cuando el pincel se queda sin tinta, se ve así. Y es bastante interesante. Vamos a hacerlo de este lado también. Bueno, hay una cara que está bastante extraña ahí. Ok, pareciera que es un fantasma. Pero eso, se puede ir muy muy rápido con este pincel porque nos permite una cierta precisión al acercarnos a la figura y llenar fondos muy muy rápido. Este también es un pincel Artel número 18 con punta de paleta. Debe costar, está un poco más caro, debe costar unos $10. No, menos. 4.000 pesos chilenos. Mis matemáticas son muy malas. Este pincel debe costar unos 4.000 pesos chilenos y el dólar en Chile vale entre 700 y 750 pesos. Ahí ustedes saquen cuenta de cuántos dólares me costó el pincel. Cualquier librería lo venden. No es difícil de encontrar ni nada. Insisto en que probablemente en otros países, si alguien nos está viendo desde otro país, porque revisé las analíticas de YouTube y resulta que el 40% de la gente que ve los videos no es de Chile. Así que si nos están viendo de otro país y en su país no hay Artel, la verdad es que tendrían que buscarse una marca similar. Artel es una marca de uso escolar que tiene una línea profesional. Entonces hay que buscar los productos profesionales de esa línea escolar. Porque, de esa marca escolar. Porque los productos de uso escolar realmente no sirven. O en su gran mayoría realmente no sirven. Pero los de uso profesional baratos sí y sirven mucho. No hay una gran diferencia. Bueno, puede que la haya, pero no hay que volverse loco. Generalmente la relación precio-calidad no es muy equivalente. En un pincel que vale, decíamos delante, los pinceles de pelo de Marta que valen
100.000 pesos, perdón, de pelo de ardilla azul que valen 100.000 pesos, versus los pinceles Artel que valen 1.000 pesos, no es un pincel que te haga dibujar 100 veces mejor. Entonces hay que buscar un equilibrio entre qué es lo que yo quiero lograr, cuánto estoy dispuesto a gastar, etcétera. Yo en general recomiendo aprender a trabajar con materiales baratos, porque no me hace sentido realmente la relación precio-calidad. No es equivalente. Bien, el siguiente pincel del que quiero hablar es el pincel blanco. No tiene ningún secreto ni truco. Es un pincel común y corriente, como el de precisión, que nunca usé para entintar con tinta. Nunca. Cuando el pincel estaba nuevo, lo empecé a usar con blanco siempre. Y lo que hago con este pincel es usar témpera blanca. Ya, no uso tinta. Hay tinta blanca, también es aconsejable, sirve igual. Yo uso témpera porque me gusta más, tengo algunos efectos que se pueden lograr con témpera blanca, que ya los expliqué en la clase de Splatter, si no me equivoco. Te voy a dejar acá la tarjeta, la clase de Splatter. Ahí está muchos efectos que enseñé a usar con témpera blanca. Ahora, si en algún momento yo digo, te voy a dejar acá la tarjeta y la tarjeta no está, porque se me olvida después poner las tarjetas, ustedes pueden ir a mi canal de YouTube a series, perdón, no se llaman series, se llaman listas de reproducción. Entonces van a listas de reproducción, cada curso está en su propia lista. Está la lista del curso de entintado, la lista del curso de figura humana, y hay unas listas con dibujos rápidos, se me olvidó cómo se llama, que está el dibujo acelerado con tintas y otra con acuarela. Bien, pero los cursos, cada curso está en su propia lista de reproducción, así que la buscan ahí y ahí va a estar todos los cursos, todas las clases que yo he hecho. Vamos a demostrar un poquito cómo funciona la témpera blanca. Más bien, el pincel con témpera blanca. También se chupa antes de empezar a usar. Y con témpera blanca se puede usar para hacer correcciones. Como, por ejemplo, mira, acá debajo del hacha hay un pequeño error. Entonces podemos corregir eso. O también se puede usar para generar efectos. De nuevo, con el papel auxiliar. No se ve. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Con el papel auxiliar gasto la témpera blanca. Quiero que salga así raspado. La témpera es mucho más espesa que la tinta. Entonces la capacidad de acción que tenemos no es la misma. Y ya teniendo la témpera un poquito gastada, voy a hacer una pequeña línea de brillo aquí. Y ahí voy a hacer ese pelo. No sé si se alcanza a ver ahí con el zoom. Vamos a agrandar esto todavía más porque quiero que se vea bien lo que estoy haciendo. Vamos a enfocar ahí. Lo que hago es con el pincel raspado, pero con blanco, y generamos ahí un efecto como de pelo brillando en la noche. Podemos hacer también algunas estrellitas en la lejanía. Esto lo vamos a explicar mejor en nuestra clase, donde vamos a enseñar a hacer cielo con tinta china. Vamos a sacarle un poco el zoom porque las estrellas que hice del otro lado no se vieron por el zoom. Bueno, en realidad fue culpa mía, no fue culpa del zoom, pero es divertido echarle la culpa a alguien más siempre. Y en este caso no es alguien, es algo, así que más divertido todavía y yo quedo más como imbécil. Bien, vamos a explicar cómo hacer cielo más adelante en otro video. Es importante para lavar este pincel otro frasco de agua distinto. Tenemos nuestro frasco, vamos a ver el zoom aquí. Tenemos nuestro frasco para lavar los pinceles con tinta y tenemos nuestro frasco para lavar el pincel con témpera. ¿Por qué? Porque el agua con tinta tiene tinta, chiquillo. Entonces si usted sumerge el pincel con témpera ahí, lo va a manchar, el pincel no va a quedar blanco, va a quedar gris, y la próxima vez que use témpera no va a ser una línea blanca, va a ser una línea gris. Ok, pero la verdad es que este pincel no tiene mucho secreto. Es un pincel que se usa exclusivamente con un material exclusivo cuando hace falta. No hay mucho más secreto que eso. Hay algunos trucos y efectos que se pueden hacer con témpera blanca, pero
creo que no es el momento de explicarlo. Estamos explicando cómo usar el pincel con tinta china, así que vamos a dejar eso para otro día. Y nada, es un pincel cualquiera que uso con témpera blanca, eso es todo. Pero es súper importante que esté este pincel en su caja de materiales, porque no puede hacer los efectos con blanco, la línea con blanco, las correcciones con blanco, no las puede hacer con el mismo pincel con el que trabaja. No se puede, tiene que ser otro. El siguiente pincel del que vamos a hablar es este, que de nuevo es cualquier pincel. Este es un Winsor & Newton del número 5, pero podría ser cualquier pincel más o menos gruesecito del número 5, puede ser un Artel también. Y yo este lo uso para tintas aguadas. Las tintas aguadas no lo vamos a explicar, no vamos a hacer un ejemplo acá porque hicimos dos clases completas de tinta aguada. Te las voy a dejar acá en la tarjeta. Te voy a dejar la primera y después la segunda. Y ahí explicamos todo lo que tiene que ver con tintas aguadas. Es básicamente para hacer grises. Creo que ya repasamos todos los pinceles, a ver si es cierto. El de tintas aguadas, el de blanco, el pincel mutilado, el pincel paleta para hacer bloques de negro muy grande, el pincel sucio y el pincel de precisión. Ok, a partir de ahora nos quedamos trabajando solo con este pincel, con el de precisión, que es el más difícil de usar y es el que requiere hacer ejercicios y esa clase de cosas. Pero sí, voy a hacer una pausa y vuelvo enseguida. Ok, a partir de ahora entonces todo lo que hablemos en la clase va a ser referido al pincel de precisión, que como ya he dicho muchas veces, es un pincel número 2 de marca Artel de mango negro. Pero antes de hablar de este pincel, les quiero contar que mi historieta Berserker Fuego de Acero y Samurai Fuego de Acero, que son dos historietas autoconclusivas, se pueden leer de manera independiente, sin ningún orden, están disponibles a la venta en Ariete Producciones. Si ustedes quieren comprarlas, les voy a dejar el enlace abajo en la descripción de este video y en el comentario fijado. En arietepro.cl, en el sitio web de Ariete, pueden comprar Samurai Fuego y Acero o Berserker Fuego y Acero, que son dos historietas de mi completa autoría, guión, dibujo, tinta, ¿ya? Así que si quieren ver la aplicación práctica de todas las técnicas que yo he enseñado en este curso, en todo el curso, no solo en esta clase, lo pueden hacer acá en estas historietas. Hay varias técnicas distintas dentro de cada historieta. Y nada, yo se los voy a agradecer mucho. arietepro.cl, les dejo el enlace en la caja de descripción de este video y en el comentario fijado. Ahora sí, vamos a hablar sobre el pincel de precisión, o como yo lo llamo, pincel de precisión. Toda la gente a esto le dice pincel, ¿no? Y ¿cómo saber si el pincel que tienen sirve? Bueno, básicamente en lo que se tienen que fijar es en que la punta del pincel esté cerrada siempre, que no se le escape un pelo así hacia afuera. Si la punta funciona así, si ustedes trabajan un rato y miran el pincel y la punta sigue así cerradita, ese es un buen pincel o es un pincel que sirve. Si después de trabajar 5 minutos tiene un pelo así o están todos los pelos así, es porque ese pincel no sirve. Entonces algunas cosas que se pueden hacer la primera vez que compran un pincel y llegan a su casa, o si algún amigo tiene un pincel y lo quieren probar para ir a comprarse el mismo, es que primero, cuando los pinceles están nuevos, a veces, vamos a hacer un zoom acá, a veces tienen una especie de pegamento en la punta. Entonces cuando usted lo compra, esto se ve como tieso, como un pedazo de plástico. Entonces eso hay que masajearlo así con el dedo o lavarlo. Muchas veces sale con el agua. Entonces cuando el pincel está nuevo, primero lo lavan y después lo empiezan a usar. Yo recomiendo chupar el pincel varias veces con los labios, no con la lengua. Y decíamos que íbamos a intentar hacer un par de líneas y cosas para probar el pincel y fijarnos que la punta siguiera estando así cerradita y no con un mechón de pelo hacia afuera. Entonces lo primero, lo más básico y lo más obvio es la línea recta, ¿sí? Que se vea lo más finita posible. Esto va a depender mucho de su pulso y de su capacidad. Entonces usted dentro de su capacidad intenta hacer una línea lo más finita posible. Si el pincel no es capaz de hacer esa línea, si tiene un mechón de pelo así, va a salir una línea doble o triple. Después, lo siguiente que debería ser capaz de hacer el pincel es pasar desde una línea flaquita a una línea gorda. Entonces ustedes pueden, al aplastar el pincel, hacer una línea mucho más gorda.
Entonces lo que pueden hacer es, dentro de una misma línea, es hacer la línea finita, gorda y finita de nuevo, muy finita, muy gorda, muy finita, muy gorda, muy finita, muy gorda. Si el pincel puede hacer eso, en general es un buen pincel. No hay que ser tan exigente, pero se puede. Bueno, ahora el pincel tiene demasiada tinta, pero podemos hacer. Después pueden hacer línea por medio, una finita, una gorda. Si el pincel puede hacer eso, o si ustedes pueden hacer eso, porque ya están teniendo un buen pulso y el pincel funciona. Ahora ya sé lo que me van a decir. Claro, yo tomo un pincel y no puedo hacer eso, pero porque no me da el pulso, porque no tengo la suficiente motricidad fina. Y por ahí el pincel es un buen pincel. Y bueno, la verdad es que no hay mucho de dónde elegir. Fíjense siempre que si no, si son muy manitos de hacha, si es primera vez que agarran un pincel, la prueba de la blancura sería, si agarran el pincel y hacen una línea aplastándose, una línea gruesa, y luego el pincel se ve con la punta así finita, es porque el pincel está bien. ¿Ya? Si después de hacer una línea gruesa el pincel queda así, es porque el pincel no funciona. Entonces lo ideal sería que pudieran aplastar el pincel y hacer, lo vamos a hacer más bajito, una línea gruesa y de inmediato, sin hacer nada, hacer una línea fina. Me quedó horrible. Aquí abajito. Hacer una línea fina sin ningún problema. Sin necesidad de lavar el pincel ni nada. El pincel debería ser capaz de hacer líneas finas y gruesas sin ningún problema. ¿Sí? Practiquen hacer eso o intenten hacer eso con su pincel. Si el pincel no es capaz, pues hay que ser súper honesto en si es que el pincel no es capaz o si yo no soy capaz. Y ahora vamos a ver, ahora que sabemos cómo elegir un pincel y cómo comprar un pincel, vamos a ver algunos ejercicios de motricidad para mejorar la motricidad de ustedes. Voy a lavar el pincel primero porque tengo que cambiar de papel y qué sé yo. Y me voy a tardar un minutito. Voy a buscar un papel aquí. Acá tengo un papel donde vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer unos cuantos ejercicios y vamos a desmentir unos cuantos ejercicios que he visto en un montón de libros que me parecen una tontera. Ya, el primer ejercicio, el más obvio, vamos a sacar el zoom a esto, sería hacer líneas largas. Líneas largas lo más delgaditas posible. Acuérdense de lavar y secar el pincel siempre. Entonces, vamos a tomar el pincel, le vamos a untar tinta y vamos a intentar hacer una línea desde aquí hasta acá, ¿ya? No siempre sale, no pasa nada. La línea puede quedar chueca, puede quedar más gorda en una parte, más flaquita en otra, no pasa nada. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo. La idea es que las líneas no se entrecrucen unas con otras. Si eso pasa, si las líneas se juntan, no se separan mucho, no pasa nada, de verdad, no pasa nada. Esto lo pueden practicar con un lápiz antes para la habilidad motriz y una vez que con el lápiz les salga, lo intentan con el pincel. Pasa con el pincel, si se cargan mucho, la línea va a quedar horriblemente gruesa y con el lápiz no. Pero es cosa de tratar y de seguir tratando, etcétera. Bien. Ese ejercicio hay que hacerlo harto. ¿Sí? Todos los días, ojalá llenar una hoja con el pincel. Si son capaces de llenar una hoja por día, yo les aseguro que en un mes van a tener un pulso 100 veces mejor que el que tienen ahora. Ahora, quiero desmentir de inmediato. Yo he visto libros en donde explican que hay que llenar unos cajoncitos así. Hay hartos cajoncitos y entonces en el libro te explican que hay que hacer unos con líneas hacia abajo, así hacia abajo. Esa me quedó chueca. Sin mover el papel, esto es sin mover el papel, esto es ejercicio. Después hay otro, hay que hacer el cajoncito de al lado, las líneas así horizontales.
En el cajoncito de abajo, en el otro hay que hacer las líneas diagonales. Y hay muchos cajoncitos. Después hay que hacer las de abajo para arriba, de derecha a izquierda. La verdad, no es un mal ejercicio. No si lo hacen no les pasa nada. Pero honestamente yo siento que es una estupidez porque, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Que uno aprenda a mover el pincel hacia todos los lugares necesarios que la línea siempre salga bien. Pero a nadie se le ocurrió que la hoja se mueve, viejo. Que si, por ejemplo, tú tienes mucha facilidad para hacer líneas de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Tienes mucha facilidad para hacer eso. Y te cuesta muchísimo hacer líneas verticales, por ejemplo. Bueno, a nadie se le ocurrió mover el papel, cosa de que esta línea sea de abajo hacia arriba y hacia la izquierda. Es así de simple. Se mueve el papel y ya está. Usted ponga el papel de la forma en que le quede más cómoda la línea. Si quiere, haga todos estos ejercicios. La línea de izquierda a derecha, la línea de derecha a izquierda, la línea de arriba hacia abajo, la de abajo hacia arriba, la de en diagonal para otro lado, y para otro lado, y para el otro lado. Fíjese cuál le sale más fácil, fíjese cuál le cuesta más. Y la que le sale más fácil, intenta hacer esta línea larga. Mueve la hoja de modo que le resulte fácil. Yo de verdad esto de estarse torturando con estos cuadraditos no le encuentro mucho sentido, porque cuando uno está entintando un dibujo, mueve la hoja para el lado que le quede más cómodo y se acaba el problema. Entonces el ejercicio que yo de verdad le recomiendo es este de las líneas largas, lo más delgaditas posible, lo más rectas posible, la hoja completa. Hartas. Después, otro ejercicio que se puede hacer es entintar figuras simples. Por ejemplo, voy a buscar un lápiz grafito. Por ejemplo, podemos hacer, no sé, un círculo. ¿Ya? Pero no haga el círculo con el pincel, hágalo con un lápiz. Y una vez que está hecho el círculo, lo entinta. Porque es distinto dibujar con el pincel que entintar con el pincel. Son conceptos diferentes. Entonces aquí hay que preocuparse por seguir la línea. Si usted no ha entintado nunca, esto no es tan fácil de lograr a la primera. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es seguir la línea que hicimos al lápiz primero y que quede en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque cuando entintemos un dibujo, lo que vamos a hacer es seguir la línea al lápiz. Entonces, el siguiente ejercicio, después de esto, que esto podría ser un día, jugar, hacer circulitos y entintarlo. Un día, como mucho, 10 minutos, 20 minutos, o llene una hoja con círculos o con cuadraditos. Y ya al día siguiente, inténtelo así. Haga un dibujo a lápiz bien hecho y lo entinta. Este también es un ejercicio. Y si le sale mal, no pasa nada, lo hace de nuevo. ¿Ya? Si no quiere gastar mucho tiempo dibujando, puede imprimir esto en la impresora con una tinta clarita, un celeste, una cosa así, y entinta encima. Trate que sea un buen papel, sí, porque si la impresora no soporta un buen papel, no va a funcionar. Entonces nos vamos a dedicar a entintar esto con pincel. Vamos a hacer un pequeño zoom para que usted vea como el tema aquí. Y lo que hacemos es entintar aquí con pincel y pasamos por encima de cada línea. Acuérdese que aquí hay que aplicar todo lo que hemos visto en todas las clases anteriores, que la línea es más gordita en algunas partes, que la línea es más delgadita, que los achurados, que los bloques de negro. Si quieres saber más sobre la línea, te voy a dejar acá en la tarjeta un video de línea. Ya le expliqué que si la tarjeta no está, usted se va a mi canal de YouTube, a las listas de reproducción y busca el curso de entintado. Ahí creo que la segunda o tercera clase es la clase de línea. Y explicamos ahí cómo funciona el valor lineal, etcétera. Un montón de cosas. Una clase de 2 horas hablando sobre la línea y sus distintos usos. Entonces nos preocupamos aquí de entintar con el pincel. Y este ejercicio es el más complejo de hacer, pero es el que hay que hacer más veces, porque si no, no resulta. No se aprende a entintar si no se pone a entintar dibujos complejos, en donde tenga que correr el riesgo de que si sale mal, estropea el dibujo. Eso es parte del oficio. Tiene que acostumbrarse a ese riesgo. Entonces, si quiere hacer estos ejercicios, los de las líneas, los cuadraditos y todo eso está súper bien, pero esto es de primera nomás. Este es el ejercicio que de verdad importa.
Una vez que ya se acostumbran con esto, yo les aconsejaría pasar a un siguiente nivel. O no, en realidad no. Depende del problema que ustedes tengan. Si están viendo que su línea está muy muerta o muy plástica o sin vida, yo les aconsejaría que el dibujo que están entintando no sea tan acabado y usen un dibujo como este, que es un dibujo que es un boceto. Por ahí pueden terminar las partes que más les cuesten, que sea las manos, la cara, etcétera. A mí me gusta bocetar así y como que terminar de dibujar con el pincel, porque eso hace que la línea tenga mucho más vida, queda mucho más viva, queda mucho más dinámica, más con alma. Entonces, por ejemplo, aquí la oreja, no sé si se alcanza a ver, la oreja no está muy dibujada. Yo la voy a hacer aquí con el pincel nomás y a ver qué sale. Lo mismo el pelo, y vamos a ir intercalando distintos tipos de grosores. Tiene demasiada tinta el pincel. Y eso le va dando una vida a la línea que es muy, muy interesante, al menos desde mi perspectiva. Esa es mi búsqueda como autor, o como ilustrador, o como dibujante de historietas. Tiene mucho que ver con la expresividad, de la línea y de la mancha. Bueno, me imagino que si ustedes han visto mis cursos, se han dado cuenta de aquello. Estoy muy, muy, muy obsesionado con el tema de que la línea exprese, de que la mancha exprese, etc. Que por cierto es algo que usted no tiene por qué compartir, pero a mí me gustaría que sí lo hiciera. Bien, el tema es que si se dedica a entintar sobre un dibujo que está menos terminado y se obliga a sí mismo a terminarlo con el pincel, la línea va a quedar mucho más dinámica y su trazo va a ganar mucho dinamismo. Entonces es un ejercicio muy, muy útil. A ver qué más ejercicio tengo. La verdad es que esos son los ejercicios que tengo para recomendar. Empezamos por acá. Vamos a hacer un pequeño repaso. Empezamos por acá, haciendo líneas rectas. Este ejercicio de los cuadraditos lo recomiendo como para probar una vez, un día, y ya, una vez que se acostumbran cuál es la línea que les queda más cómoda, pasan de nuevo a este y mueven la hoja, si le queda más cómoda, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en vertical, en horizontal. Usted acomoda la hoja como le queda cómoda y hace este ejercicio. Líneas de lado a lado, lo más finitas posible, lo más juntas posible, la hoja completa. Haga una por día durante un mes y eso va a quedar, le va a mejorar el pulso enormemente. Y después empiece a entintar así. El dibujo terminado a lápiz y entinta encima con el pincel. Y si nota que en algún punto su trabajo es muy tieso, muy duro, muy rígido, muy, muy frío, sin alma y no expresa, lo hace así, entinta sobre el boceto. Y esto le va a ayudar a ganar mucho dinamismo a la línea y a la mancha, muchísimo. Otra forma de lograr mayor dinamismo es obligarse a hacerlo muy rápido. Entonces, si toma el tiempo, se hace un dibujo y se tarda una hora, oblíguese a hacer ese mismo dibujo en 45 minutos. No va a quedar bien, va a quedar mal, pero va a ganar mucho dinamismo. Entonces la próxima vez que dibuje, el dibujo va a quedar más dinámico. Bueno, esto es un tema de nunca acabar, porque además a medida que uno más avanza en el tiempo y más dibuja, menos necesidad tiene de que el dibujo esté completo a lápiz y más pueden tintar sobre un boceto. Y eso hace que ahorre tiempo también. Entonces, si además se obliga a dibujar rápido, que sea más dinámico, ahorra más tiempo todavía. Y mientras más tiempo ahorramos en hacer un dibujo, mejor, porque tenemos más tiempo para hacer más dibujos. Y producimos más. Acuérdese que en esto es una carrera de fondo. Una historieta tiene muchas páginas. Una historieta no es un dibujo. Entonces, si podemos ahorrar tiempo, mejor. Bien, chiquillos, hasta ahí sería la clase de hoy. Hablamos sobre pinceles. Cualquier pregunta que tengan, déjenmela en los comentarios. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales. El curso de entintado está acercándose peligrosamente al final. Quedan 3 o 4 clases y quiero la última clase dedicarme a contestar preguntas. Así que ayúdenme dejándome preguntas en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana. Chao, un abrazo.